Bueno, a ver, pensemos en una situación concreta para empezar. Imaginemos un coche que se ha quedado atascado en un barrizal tremendo, Uf, una pesadilla. totalmente. Y claro, el instinto más básico en ese momento, el que está dictado por el pánico puro, te empuja a pisar el acelerador a fondo para salir de ahí cuanto antes. Claro, es la reacción humana más visceral, huir rápido. Exacto. El motor ruge, las ruedas giran a toda velocidad, pero lo único que ocurre en la realidad material es que el coche se hunde muchísimo más en el barro, estás destrozando los neumáticos y encima gastando la poca gasolina que te quedaba en el depósito. Ya, y es una analogía fantástica. Pues según los documentos y fuentes que tenemos sobre la mesa para nuestra inmersión profunda de hoy, resulta que exactamente eso es lo que está haciendo la humanidad entera ahora mismo. Turbulenta que atravesamos, porque hay una sensación generalizada de que las reglas del juego que sostuvieron a la sociedad durante tantas décadas simplemente han caducado. Se han roto, sí. Y lo habitual, o sea, la reacción estándar de cualquier persona, es buscar inmediatamente un culpable, ya sea un culpable político, económico o social. Pero lo que hacen estas fuentes que estamos analizando es obligarnos a apartar la mirada de la anécdota diaria y mirar la mecánica real detrás de todo. Nos dicen que este caos que sentimos ahora en abril de 2026 no es un error de cálculo. No es un accidente. Exacto, no lo es. Es un engranaje moviéndose con una precisión casi aterradora, hacia un punto clave, que es el año 2027. Vale, vamos a desgranar esto porque hay que hacer una advertencia importante para nuestra audiencia. Cuando yo misma estaba revisando las fuentes para esta exploración, me encontré con algunas imágenes visuales que son muy potentes. Destaca una portada con un inmenso mandala astrológico, en el centro está el gráfico del cuerpo del diseño humano y debajo se ve una mano sosteniendo una brújula dorada. Sí, es una imagen muy llamativa. Claro, y siendo totalmente escépticos, que es lo sano, cualquier persona que vea esto por primera vez podría pensar, a ver, el mundo se está hundiendo y me vais a leer el horóscopo. Ya, la típica reacción. Hay una barrera enorme ahí, es inevitable. Entonces, ¿qué separa a este sistema de, digamos, la astrología pop de una revista de entretenimiento? Lo fascinante aquí es que la diferencia no radica en un sistema de creencias. No se trata de fe, sino de pura mecánica física. El diseño humano no se basa en la idea de que los planetas emitan una especie de aura mágica que nos afecta. Se basa en la física de partículas. Específicamente, estamos hablando de los neutrinos. Partículas reales, medibles. Exactamente. Billones de estas partículas, que tienen una masa infinitesimal, están atravesando todo el universo, las estrellas, los planetas, y por supuesto la biología de cada ser humano, cada segundo. Como una lluvia invisible. Una lluvia constante. Y al pasar por los objetos celestes, esta corriente de neutrinos recoge y transmite información. Actúa literalmente como un programa condicionante en el código genético humano. Por lo tanto, no estamos hablando en absoluto de un sistema de entretenimiento. Estamos hablando de mecánica de supervivencia. ¡Guau! Es el plano exacto de cómo nuestro vehículo biológico responde a la presión ambiental. Y vaya si hay presión ahí fuera. A ver, el origen exacto de esta turbulencia actual tiene unas coordenadas muy claras en los textos que estamos analizando. Las fuentes apuntan al tránsito de Plutón en lo que llaman la Puerta 41. Un factor crucial. Y nuestras fuentes indican que estamos ahora mismo en el segundo trimestre de un ciclo que dura 2 años y medio en total, con Plutón estacionado justo en esa puerta. Esto significa que no es un simple bache en el camino, es literalmente el asfalto sobre el que circula esta era. Eso es. Pero para que quien nos escucha pueda seguir el hilo, ¿qué exactamente esta Puerta 41 y cómo se traduce una simple posición planetaria en toda esta inestabilidad social que vemos en las noticias? A ver, si conectamos esto con el panorama general evolutivo, la Puerta 41 es fundamental. En genética clásica existe algo que se llama el codón de inicio. Ajá. Suele ser la secuencia AUG en el ADN. Y es básicamente la señal que le dice a la biología, oye, empieza a construir una nueva cadena de aminoácidos justo aquí. Es como apretar el botón de encendido. Eso es. Bueno, pues en este sistema, la Puerta 41 es exactamente eso. Es el codón de inicio de la experiencia humana colectiva. Es la puerta de la disminución, de la contracción. Biológicamente representa la presión absoluta por empezar un ciclo nuevo. Pero el matiz crítico aquí es cuál es el motor de esa presión. Y ese motor, mecánicamente, es la escasez.
O sea, que el impulso para actuar, para movernos, no viene de la inspiración o de sentirnos en abundancia. Viene del miedo a la carencia. Claro, del miedo puro. Es ese sentimiento interno de, a ver, hay menos dinero, hay menos comida en los supermercados, el futuro se ve negro, tengo que hacer algo inmediatamente para escapar de esta sensación de agobio. Exacto. Ese es el mecanismo operando. Y forma parte de lo que mecánicamente se llama la cruz de lo inesperado. El concepto evolutivo detrás de todo esto rompe por completo, fíjate, rompe nuestros esquemas morales habituales. Solemos ver la disminución o la escasez como un castigo divino, o como que algo se está haciendo muy mal en la sociedad. Claro, como un fracaso del sistema. Ya, pero la mecánica nos dice que no es un fracaso, es una herramienta evolutiva. Si el entorno fuera siempre súper cómodo y totalmente predecible, la especie humana sencillamente se estancaría. La disminución llega para romper ese estancamiento forzando la adaptación de la especie. Madre mía, aquí es donde volvemos de lleno a la analogía del coche atascado en el barro, porque claro, las fuentes advierten de forma muy explícita que la mente humana detesta la incomodidad de la disminución, no la soportamos. Para nada. Y ante esa presión ambiental, la mente fabrica fantasías y propone soluciones rápidas, mágicas casi. Y ahí es donde está la gran trampa evolutiva, ¿verdad? Totalmente. Querer solucionar la escasez actuando impulsivamente, movidos solo por el pánico, es exactamente pisar el acelerador en el barro. Solo malgastas la poquísima energía que te queda. Y ese es, sin duda, el mayor riesgo a nivel individual del ciclo actual. Quien logra adaptarse a convivir con la disminución, quien optimice sus recursos, es quien sobrevive y prospera. Pero quien intenta forzar un nuevo comienzo motivado únicamente por el pánico, Se hunde. Ya sea un individuo que, no sé, gasta todos sus ahorros en una mala inversión por puro miedo a la inflación, o un gobierno aprobando medidas drásticas y restrictivas totalmente a ciegas, lo único que hacen es empeorar su situación. El ciclo plutoniano requiere una paciencia meticulosa, nada de movimientos bruscos. Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque todo este mecanismo tan abstracto de la Puerta 41 tiene un reflejo material y directo en nuestro día a día. Pasamos del mapa de los tránsitos directamente a los titulares de los telediarios. La escasez abstracta se está manifestando de forma literal como una escasez de energía física en el mundo. Y es innegable. Las fuentes señalan directamente los conflictos crónicos que estamos viendo en Ucrania, en Oriente Medio, en los estados del Golfo, y marcan un patrón muy evidente, que es la destrucción sistemática de las infraestructuras energéticas. Estamos hablando de gasoductos volados, refinerías atacadas, rutas marítimas bloqueadas. y es vital entender la verdadera profundidad de este daño. Las fuentes dejan muy claro que incluso si todos estos conflictos globales terminasen, mágicamente mañana por la mañana, la infraestructura mundial está tan gravemente dañada que tardaría años enteros en volver a funcionar con normalidad. Y claro, la energía es, literalmente, la sangre que hace latir a la civilización moderna. Es que lo mueve todo. Y fíjate en la enorme paradoja tecnológica en la que vivimos inmersos ahora mismo. La sociedad actual tiene esta creencia ciega de que la inteligencia artificial y la tecnología de última generación nos van a salvar de cualquier crisis material, como si toda esa famosa nube flotara mágicamente en el cielo sin depender de nada. Claro, como si fuera magia. Pero la cruda realidad es que entrenar un modelo de lenguaje avanzado o refrigerar granjas enteras de servidores de datos requiere unas cantidades colosales de energía y de agua. Si la infraestructura energética física falla y colapsa, la tecnología más avanzada del planeta simplemente se apaga. Exacto, no hay milagros tecnológicos sin energía física. Y eso nos lleva directamente a la cadena de consecuencias lógicas. Si hay menos energía física disponible, eso significa que el precio de absolutamente todo sube. De todo. Sube el coste de producir un alimento, el coste de transportarlo, el coste de calentar una casa. Y ese coste inflado, al final del embudo, lo acaba asumiendo la población general en su día a día. Pero fíjate, el impacto más grave de esto no es siquiera económico, es puramente neurobiológico. Eso es crucial, me pareció del más revelador de las fuentes, porque tendemos a juzgar a nuestras propias sociedades desde un pedestal moral altísimo. Vemos que, oye, en los últimos años la gente por la calle está mucho más hostil, la polarización es extrema, no hay ninguna tolerancia y la empatía parece que se ha esfumado por completo. Sí,
La tensión se corta con un cuchillo. Ya, y el análisis social habitual es decir, madre mía, qué malos nos hemos vuelto, el ser humano es egoísta, hemos perdido nuestros valores. Pero estas fuentes que analizamos proponen algo muy diferente. Proponen que esto no es una decadencia moral, sino un puro y duro reflejo biológico de nuestro sistema nervioso. Si conectamos esto con el panorama general, se explica perfectamente. Cuando la supervivencia más básica de un individuo está amenazada de forma crónica por la inflación, por los despidos, por la falta de recursos, el sistema nervioso entra en un estado de alerta roja constante. Es el modo de supervivencia puro. Y en ese modo, la biología literalmente restringe tu perspectiva. Tu cerebro apaga deliberadamente las áreas que son responsables de la empatía a gran escala o del pensamiento filosófico a largo plazo para centrar absolutamente toda tu energía en la amenaza inmediata. ¿Cómo llegar a fin de mes? Claro, cómo pagar la próxima factura o cómo llenar la nevera mañana. Entonces, la ira en las calles, la desconfianza brutal hacia las instituciones y ese egoísmo aparente son respuestas biológicas de manual ante un entorno que impone una disminución severa. No es maldad, es biología. Claro. Y si la biología de millones y millones de personas entra de forma simultánea en este modo de supervivencia reactivo y el entorno material se vuelve tan precario, bueno, es lógico pensar que nuestra forma de organizarnos colectivamente tiene que colapsar por fuerza. Se desmorona. Lo cual nos lleva a la tercera gran pieza de este rompecabezas, que es el tema de la identidad. Si el trabajo fijo, o el estatus, o el poder adquisitivo desaparecen, ¿qué le ocurre a la identidad de la gente? Porque las fuentes explican esto a través de un tránsito planetario superespecífico del planeta Neptuno. Así es. Es un tránsito definitorio. Neptuno ha estado transitando durante un buen tiempo por la puerta 25, que es la que rige la identidad universal, el amor incondicional. Pero resulta que el 23 de mayo de este mismo año, 2026, cruza la línea y entra en la puerta 17, que es la puerta de las opiniones, de las estructuras visuales y conceptuales. Vale. Mecánicamente, Neptuno tiene la cualidad inherente de disolver, de emborronar o velar todo lo que toca. Así que, a nivel de calle, para la gente normal, esto se va a traducir en una pérdida masiva y muy dolorosa de la identidad. Durante décadas, tu rol económico dictaba quién eras en el mundo. Eras arquitecto, eras banquero, eras mecánico. Te definía. Te definía. Al destruirse industrias enteras por la crisis energética, la población no solo está perdiendo un sueldo cada mes, está perdiendo el espejo en el que se miraba. Están perdiendo su lugar en el mundo. Y queda un vacío. Y la historia ya nos ha demostrado con creces que el vacío de identidad colectiva es un terreno peligrosísimo. Las fuentes aquí apuntan a un fenómeno de masas ineludible. Cuando hay esta vulnerabilidad, surgen rápidamente movimientos sociales o políticos que ofrecen un alivio inmediato al dolor de la gente. Soluciones fáciles. Y quiero recalcar muy bien, para quienes nos escuchan, que las fuentes reportan todo este fenómeno de forma completamente neutral. No entran en ideologías de izquierdas ni de derechas. Simplemente señalan que, ante el caos y la pérdida de identidad, la mecánica de las masas empuja a la población a abrazar narrativas que ofrezcan respuestas extremas, muy sencillas de entender y, sobre todo, que señalen a enemigos muy claros. Exacto. Es esa falsa sensación de pertenencia que llega para llenar el tremendo vacío dejado por Neptuno. Y claro, el sistema institucional, el poder establecido, no se queda de brazos cruzados observando esto. A medida que ese tejido social se fragmenta y surgen estos movimientos extremos, vemos otro engranaje mecánico clave entrando en juego. Saturno. Ajá. Saturno transitando hacia la puerta 21. Y la puerta 21 es textualmente en el sistema la puerta del control. Representa el mordisco, la necesidad absoluta de dominar los recursos, las reglas del juego y a la población. Entonces, si las instituciones están aplicando muchísimo más control por miedo al caos y los ciudadanos se están rebelando en las calles por ese mismo miedo a perderlo todo, a ver, ¿acaso no estamos metidos en un bucle cerrado infernal? Es lo que parece. Porque si el control genera más rebelión y la rebelión asusta a las instituciones generando aún más control restrictivo, ¿cómo se sale de esta olla a presión? Esto plantea una pregunta importantísima. Y la respuesta mecánica es que no es un bucle infinito porque, afortunadamente, tiene fecha de caducidad. Todo este choque brutal de fuerzas es el resultado del final de una era, lo que en este sistema se denomina el final de la cruz de la planificación.
Hay que explicar ese concepto bien, porque suena a que es la pieza central que une todo el rompecabezas. ¿Qué es exactamente la cruz de la planificación? A ver, es la frecuencia mecánica global que ha gobernado y estructurado a la humanidad durante los últimos 400 y pico años, desde el año 1615 aproximadamente. Esta frecuencia invisible se basaba en un trato no escrito. Un contrato social, digamos. Exacto. El individuo sacrifica una parte de su independencia, paga sus impuestos, aporta su energía productiva al engranaje y, a cambio, el sistema, que son los gobiernos, los hospitales públicos, las redes de bienestar social, la policía, protege y cuida al individuo. Garantiza su futuro. Es el mundo en el que todos nosotros hemos nacido y crecido. Es lo normal para nosotros. Es lo normal, sí, pero mecánicamente, el reloj de ese gran acuerdo colectivo se detiene por completo en 2027. La frecuencia basal cambia de forma irreversible. Por eso vemos a Saturno en la puerta 21 apretando tanto ahora mismo. Es el estertor final, el último aliento de las viejas instituciones centralizadas intentando gobernar a base de fuerza bruta un paradigma de confianza colectiva que, sencillamente, ya se ha evaporado. ¡Guau! Es una forma espectacular de verlo, la verdad. O sea, no es que las instituciones se estén volviendo malvadas y maquiavélicas de repente. Es que son como dinosaurios aterrorizados viendo caer el gran meteorito de la disminución. Intentan legislar y controlar un mundo que, bajo sus pies, ya se ha desvanecido. Así es, operan desde el pánico institucional. Entonces, si el gran barco del colectivo se está hundiendo y las instituciones que, en teoría, debían organizar los botes salvavidas están perdiendo el control y peleándose entre ellas, llegamos a la gran resolución de todo este análisis. La solución, por lógica pura, ya no puede ser grupal ni comunitaria. Tiene que ser estrictamente individual. Inevitablemente. Y este es el punto clave. Cuando la manada, la sociedad, ya no te garantiza la seguridad, cada individuo debe aprender de urgencia a navegar por sí mismo. Y por eso la imagen de la brújula en las fuentes visuales que mencionaste al principio es tan simbólicamente importante. Sí, de hecho hay un emblema destacado en ese material visual que dice textualmente «Diseño humano fácil y para todos». Es un mensaje muy directo que aterriza toda esta enorme teoría macrocósmica. Te dicen, oye, no hace falta que te memorices en qué grado exacto está Plutón o Saturno para poder sobrevivir el mes que viene. Para nada. Se trata de entender tu propio mapa personal. Y según los textos, una de las claves maestras para lograr este anclaje ahora mismo es el papel del planeta Urano, afectando la puerta 20 a partir del 28 de abril de este mismo año. ¿Qué función cumple exactamente esta puerta 20 frente a todo el caos externo? Es la medicina contra la ansiedad. La puerta 20 es literalmente la puerta de la hora. Es la expresión pura en el momento presente. Urano transitando por ahí funciona como un ancla brutal y muy necesaria contra el pánico. Pensemos en cómo funciona el pánico en la cabeza de cualquier persona. La mente está o bien aterrorizada proyectando la escasez terrible que habrá en el futuro, o bien está llorando con nostalgia por la comodidad económica y la paz del pasado. Claro, nunca está aquí. Nunca. Pero la puerta 20 nos recuerda a nivel puramente biológico que ese miedo al mañana no existe físicamente en la habitación donde tú te encuentras sentado en este preciso instante. El presente es el único lugar real donde se puede operar la verdadera supervivencia y tomar decisiones válidas. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Para anclarse en ese famoso ahora, las fuentes insisten muchísimo en no salir a buscar nuevos gurús, ni aferrarse a nuevos líderes políticos mesiánicos, sino en volver al gráfico individual de cada uno de nosotros. Concretamente, se centran en 3 pilares fundamentales, que son el tipo, la estrategia y la autoridad. Eso es, el núcleo del sistema. Básicamente, se trata de cómo el cuerpo físico de cada persona está diseñado para tomar decisiones mecánicamente correctas sin ninguna interferencia de la mente que está asustada. Las fuentes destilan todo este caos global en 3 reglas prácticas de supervivencia para el individuo. Vamos a repasarlas porque tienen tela. Vamos allá. La primera regla es aferrarse ciegamente a la propia estrategia y autoridad para lograr resistir lo que llaman el eje 5-3-4-1. Y me gustaría que aclarases esto un poco porque antes hablamos largo y tendido de la puerta 41 como ese impulso desesperado de la escasez, pero ¿qué le añade la puerta 53 a la ecuación? A ver, la puerta 53 es la presión mecánica por los nuevos comienzos. La necesidad de arrancar cosas.
Entonces, cuando esa energía se junta con la de la 41, que, recordemos, es el miedo puro a la disminución, se crea una presión ambiental casi insoportable por hacer algo ya. Lo que sea, pero ya. Esa urgencia que te come por dentro. Exacto. Es la presión que te lleva a empezar un negocio apresurado porque tienes miedo de que te despidan, o a mudarte de país en un ataque de pánico, o a romper una relación estable simplemente por el estrés ambiental. La estrategia y la autoridad personal son el único filtro que le permite a una persona detenerse y decir, a ver, sí, el mundo entero está corriendo en pánico hacia esa dirección en concreto, pero mecánicamente a mi cuerpo no le corresponde moverse ahora mismo. Evita que te tires de cabeza al barrizal. Qué importante es eso, saber no moverse. Bueno, la segunda regla es fascinante. La formulan como observar, no absorber. Sabemos, por lo que explicaste antes, que Neptuno está disolviendo activamente las fronteras colectivas. El ambiente rezuma ansiedad, ira y desesperación, mires por donde mires. Es palpable, sí. Y claro, en la teoría de un libro suena muy bien y muy zen eso de no absorber, pero en la práctica pura y dura, si alguien va en el metro de una gran ciudad, apretujado, y percibe el estrés latente de cientos de personas agobiadas por la economía, ¿cómo demonios se evita absorber toda esa toxicidad? Ahí es exactamente donde entra la utilidad real y práctica de conocer tu propio mapa de diseño humano. El gráfico te muestra de forma muy visual exactamente dónde están tus áreas abiertas. Tus centros en blanco. Esos centros en blanco, es decir, los lugares biológicos específicos donde estás diseñado mecánicamente para recibir y, sobre todo, amplificar la frecuencia de los demás. Ah, claro. Si tú sabes que tienes, por poner un ejemplo muy común, el centro emocional abierto, de repente sabes que esa enorme ansiedad que estás sintiendo en el vagón del metro, casi con total seguridad, ni siquiera es tuya. La estás recibiendo del entorno y tu biología la está amplificando. Al comprender esa simple mecánica, tu mente deja de identificarse con el miedo. Lo puedes ver, puedes notar la tensión en el aire, pero no permites que te domine ni que guíe tus decisiones al salir de ese metro. Claro, lo entiendo perfectamente. Es como salir a la calle sabiendo de antemano por el parte meteorológico que se avecina una gran tormenta. A ver, tú no puedes detener la lluvia emocional de la ciudad, no tienes ese poder, pero el autoconocimiento te proporciona una especie de impermeable a medida. Me gusta esa imagen. Ves caer el agua a cántaros, notas el impacto físico de las gotas contra ti e incluso puedes llegar a sentir mucha compasión por todos los que corren a tu alrededor y se están empapando porque no saben lo que pasa, pero tú tienes la certeza interna de que el agua no te va a calar hasta los huesos. El impermeable emocional te mantiene seco y funcional. Una analogía perfecta, y que además nace de la pura mecánica, no de la filosofía. Y fíjate que esto nos enlaza directamente con la tercera regla fundamental que marcan las fuentes: confiar en el momento oportuno. Es el recordatorio vital de que la adaptación real es un proceso celular, es algo orgánico que lleva su tiempo. No se puede forzar. Exacto. El invierno no va a dar paso a la primavera al día siguiente simplemente porque la sociedad entera enfadada le grite a la nieve que se derrita. No hay que confundir jamás la adaptación necesaria a los nuevos tiempos con la aceleración destructiva impulsada por el miedo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué recorrido tan inmenso acabamos de hacer en este rato? Hemos partido de la gran maquinaria cósmica, de esa presión macroeconómica invisible de Plutón en la puerta 41 que nos inyecta la necesidad de lidiar con la disminución material. Hemos visto cómo, paso a paso, esa escasez abstracta se vuelve totalmente tangible en la crisis energética mundial, cómo el encarecimiento de la vida altera nuestro sistema nervioso humano, mermando la empatía de la gente, y cómo Neptuno y Saturno marcan la muerte definitiva de nuestra vieja identidad social en nuestro inexorable camino hacia ese temido 2027. Ha sido un viaje profundo, desde luego. Y todo ello para llegar a la conclusión más íntima posible, que la verdadera salvación reside en lo minúsculo, en una toma de decisiones correcta a nivel puramente individual y anclada por completo en el momento presente, gracias a la autoridad de cada uno. Es que es un giro monumental en la historia de la humanidad. La rendición y caída de las macroestructuras es lo que, paradójicamente, devuelve por fin el poder soberano al individuo. Es el final de esperar que un sistema externo, llámalo Estado, te garantice la seguridad, para empezar a encontrar esa seguridad dentro de ti, en tu propia forma de navegar la vida momento a momento.
Totalmente. Y para cerrar nuestro tiempo hoy, me gustaría dejar flotando en el aire una idea que me ha nacido repasando estos textos. Un pensamiento, digamos, provocador, para que cada persona reflexione a solas esta semana. Hemos diseccionado al detalle cómo todas estas fuerzas mecánicas imponen la escasez y destruyen sin piedad las viejas instituciones de control que nos han gobernado y cuidado durante siglos. Pero claro, si esta presión ambiental es puramente evolutiva y nos obliga, arrebatándonos ese falso confort en el que vivíamos, a valernos por nosotros mismos y a recuperar nuestra verdadera autoridad individual, bueno, cabe preguntarse si es posible que este desmoronamiento global que tanto aterra hoy en día al mundo sea en realidad el mayor acto de liberación colectiva que jamás hayamos presenciado en nuestra historia. ¡Guau! Es una perspectiva que, desde luego, transforma el terror paralizante en un asombro muy profundo ante lo que está por venir. Y con esa gran pregunta nos despedimos por hoy. Ojalá que ante la enorme tormenta de niebla que sin duda traerán los próximos años, la clave para todos sea recordar que no hace falta ver el puerto de destino final a lo lejos, basta con mirar esa pequeña brújula interna, anclarse firmemente en el presente y dar simplemente el siguiente paso correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado de hoy y recordad, el conocimiento de todas estas mecánicas es fascinante, sí, pero la verdadera sabiduría solo emerge al aplicarlo de forma práctica en el ahora. Hasta la próxima exploración. Gracias por compartir. Si te ha gustado, dale like al vídeo para que llegue a más personas. Gracias por tu apoyo.